Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica, Bien, muy contenta. Hoy vamos a hablar del cannabis. Vamos a hablar de para qué sirve y cómo es el cannabis medicinal bien aplicado. Muy bien. También vamos a hablar de la hipertensión arterial, esa enfermedad oculta. Perfecto. Y también qué pasó en la pandemia con nuestro cuerpito, con nuestro rostro, si queremos estar un poquito mejor. ¿Qué tratamientos hay de última generación? Vernos un poco mejor. Dale. Bueno. Ya empezamos. Para mí es un gusto presentarla. Ella es Julieta García Blasi, es una genia de todo lo que tiene que ver con estética. Hemos trabajado juntas, me ha tratado muy bien. Y vamos a hablar de, Julieta, del tema de cómo nos cuidamos el cuerpo y el rostro en la pandemia. Mira, un tema bastante importante y que en la pandemia afectó mucho fue que no hacíamos ejercicios y subir de peso. Entonces mucha gente consultaba para reducir. Y hay muchos tratamientos que por ahí lo realizás y después te desilusionás porque no tenés un buen resultado. Sí. Lo mejor que hay es el Cool Sculpting, que es un tratamiento de una sola sesión, que lo que hace es congelar la grasa, y hay que diferenciarlo del resto de las criolipólisis, porque las criolipólisis en general no tienen la potencia que tiene Cool. Para reducir y matar al adipocito tienen que estar por abajo de menos 10 grados, y la única que llega por abajo de menos 10 grados sin riesgo de quemar la piel es Cool Sculpting. Perfecto. La verdad que es ¿Y espectacular. cómo se elimina? ¿Esto para piernas, para brazos? Para todas las partes del cuerpo que uno quiera, para la papada, ¿Para la los papada? Sí, es espectacular. Siempre y cuando el paciente no tenga flacidez, es espectacular. Si tiene flacidez, va a sacar la adiposidad, pero no muscular, claro. Exactamente, pero no va a sacar la parte de la flacidez. Tampoco la empeora. Lo que hace el tratamiento es en una sola sesión, eliminas entre un 20 y un 50% de la adiposidad localizada, lo que se conecta al paciente, te hace una succión, depende, hay cabezales que hacen succiones y otros que solo se apoyan, y eso lo que hace es matar al adipocito porque llega a menos 10 grados. ¿Cómo se elimina? Con el intestino, o sea, se muere la célula, se llama apoptosis, que es la muerte programada del adipocito, vienen otras células, se llaman macrófagos, hablo para que se entienda, se lo come, o sea, se fagocita, se traslada al hígado, se metaboliza, o sea, se procesa y se elimina con el intestino. Eso en el transcurso de 3 meses más o menos. Es decir, que no es invasivo sobre el No, organismo. nada. A ver, el paciente posterior, estamos matando un tejido. No nos gusta la grasa, pero es un tejido. Entonces, el paciente va a notar una leve molestia posterior, principalmente cuando se lo hacen en el abdomen, el resto del cuerpo no. Puede quedar un poco adormecido, todo transitorio, en 15 días se recupera, puede que alguna vez queda un hematoma, raro, pero puede pasar. Si pasa, todo se va. ¿Sí? Es todo transitorio. Y lo bueno es que es realmente efectivo, eliminás la adiposidad y el paciente en una sesión ve buenos resultados. Es espectacular. La verdad es uno de los tratamientos que, más eficaces. Sí. Y con más éxito, pues no solo las mujeres, porque esto la mayoría cree que es para mujeres, pero también vienen muchos No, los hombres, los rollitos. Un montón. ¡Qué bárbaro! Y eso, el adipocito ¿Cómo se te interesa, recupera. Ricardo? ¿Te había interesado? No, porque Puede está ser, bueno lo ¿por qué que me no? decís. Siempre está bueno. Está bueno saber. Sí. Igual es flaco. No, a ver, la realidad es que el adipocito acá estamos matándolo. Esa es la diferencia con otros tratamientos, que lo único que hace es cavitarlo, romperlo. Acá estamos matando el adipocito, o sea, tiene efectos similares a una cirugía para pacientes que tienen muy poquita adiposidad. Y aparte es permanente y no es que se recupera, subí 2 kilos y lo recupero. No, el paciente tiene que subir bastante de peso como en una cirugía. Si te operás y comes mucho y bueno, uno no está conectado a la máquina permanentemente. Entonces hay que mantenerse en un peso normal. Pero es muy bueno para zona de brazos, por ejemplo, las piernas. Hay lugares que uno tiene capaz localizado. La espalda. Que es un tema que a muchas mujeres compleja. A los hombres compleja más que todo lo que es el abdomen y la papada. Y a las mujeres la espalda, los brazos. Hay muchas mujeres que ya no usan musculosas. Sí. La verdad que es genial. Espectacular, sí. Y sin cicatriz aparte. No, nada. Sin pinchazos, sin aparte nada. El paciente vuelve y hace su vida normal en el acto. Claro. Eso es uno de los tratamientos post pandemia y hay otros que, por ejemplo, que esto sí es más de la mujer, la celulitis, por ejemplo. No pregunto, no sé. Por suerte, la envidia que te tenemos. Lo que tiene
post pandemia, como no hemos hecho ejercicio, no nos dejaron salir producto de este virus, muchas mujeres empeoraron su celulitis. Entonces hay tratamientos como es el Vela Shape que mejoramos y bastante todo lo que es celulitis. El paciente tiene que saber que la celulitis no se borra, se mejora, ¿sí? Porque es hormonal. Entonces es importante mejorarla, tratarla, pero no se borra. Perfecto, perfecto. ¿Y para la cara? Dijimos para de la cara un poco tenemos- el cuerpito y vamos a la cara. Ahora que con los barbijos, viste, uno Bueno, es un gran cuando tema. se lo saca... Positivo y negativo el Sí. barbijo. Positivo es que si tenés mucho no se ve, pero cuando lo sacamos Se ve todo. otro así. A ver, si queremos tensar el rostro, mira, yo traje algunas cosas. ¿Qué es esto? Esto es el Ultherapy y esto es el Thermage. Son unas puntas, son unos adaptadores que se colocan en las máquinas. No cortan, no pinchan, es una membranita que se pasa por el rostro y ayuda a tensar, a levantar. ¿Cómo se elige uno del otro? Depende del paciente. Hay que evaluarlo. Siempre hay que hacer una consulta previa para ver qué tratamiento indicarle, porque hay veces que están para esto o hay veces que no. Esto lo que hace, recupera el contorno facial, ayuda a levantar, a tensar. Y hay algo que es importante, que desde los 25 años dejamos de producir colágeno, es que con estos tratamientos devolvemos brillo y luminosidad, que es lo que tiene la gente joven. Con el tema del barbijo, esto es para cuando nos lo sacamos, para estar en buenas Claro. condiciones. Pero toda esta zona del rostro Las está... arrugas. Exactamente. Entonces traje para mostrarle, existen diferentes marcas de toxinas, traje una cerrada y una abierta. Porque hay un tema que la gente no sabe, cree que el Botox es un líquido. No es un líquido. El Botox es una pastilla. Voy a abrirlo para mostrarlo. ¿Se puede ver? Es una pastillita que se diluye con solución fisiológica. Una vez que se diluye, dura una semana el producto formado y va empezando a perder eficacia. Entonces es importante que esto lo realicen en lugares que tengan salida, o sea, que haya muchos pacientes, para evitar que se coloquen un producto que ya esté viejo, claro. Claro. Porque te pueden mostrar la fecha de vencimiento, pero una vez que está mezclado, tiene una semana y eso vos no lo podés saber. Tenés que confiar en el profesional. Perfecto. Después, por ejemplo, tenemos los ácidos hialurónicos. ¿Para qué sirve un ácido? El ácido hialurónico se utiliza normalmente tenemos en el organismo y con los años se va reabsorbiendo. Entonces esto es un relleno, sirve para rellenar, por ejemplo, para surcos nasogenianos, para la rinomodelación, le modelás la nariz en pacientes que tienen solamente una cuestión estética, no es funcional, aplicás ácido hialurónico para los labios. Y hay un producto nuevo que está saliendo del mercado ahora que se llama Profilo, que se utiliza para darle también firmeza al rostro, una buena hidratación y firmeza en el rostro. Se hacen puntos en el rostro y ayuda a levantar y a tensar. Es un hialurónico de los que mayor concentración de hialurónico trae y ayuda a dar firmeza al rostro. Esto también, por ejemplo, para sacar manchas, que es la luz pulsada. A ver, en el mercado existen muchas luces pulsadas, ¿sí? De diferentes calidades. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque la luz pulsada puede ser muy buena o puede ser muy dañina. Si aplicamos una luz pulsada que no es buena, podemos llegar a quemar al paciente, dejando marcas. Entonces, Eso es para las manchas. esto sirve para manchas, para la rosácea, también te ayuda al rejuvenecimiento, porque donde yo tengo una mancha o tengo rosácea, rompo el pigmento o cierro el vasito y se rompe el colágeno que está alrededor. Al romper el colágeno que está alrededor, estimulas a unas células que se llaman fibroblastos que formen colágeno nuevo. Entonces ayuda a tensar. Ojo, no lo puede hacer un paciente que no tiene ni rosácea ni manchas, porque no les va a dar un buen resultado. Ah, perfecto. Bueno, Julieta, Bueno, muchas muchas gracias. No, gracias. por favor, un placer, ¿eh? placer. Vamos, Bueno, Ali. vamos. Estamos acá con el doctor Diego Fernández, ¿Qué tal? Hola, médico, Diego. especialista en hipertensión arterial, miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Bienvenido. Así es. Bueno, muchas gracias Bueno. por la invitación. Vamos a hablar un poco de hipertensión arterial, esa enfermedad silenciosa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? En realidad. No, por eso. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión vendría a ser el resultado del interjuego que hay entre la presión de la sangre y la tensión de las paredes de las arterias. Ok. Esa presión arterial es la encargada de distribuir y hacer circular la sangre a través de las arterias para poder aportar los nutrientes y el oxígeno a todo el cuerpo. Sin presión arterial no podemos vivir. Hay un rango de normalidad dentro de la cual
funciona el cuerpo y cuando por diferentes procesos se alteran esos parámetros, esos valores de presión arterial, podemos definir hipertensión. ¿Cuáles serían esos valores? Esos valores son diferentes si los consideramos en el consultorio o en el domicilio, por fuera del consultorio. ¿Por qué? Porque en el consultorio hay una tensión generada por la presencia del médico, porque el paciente sabe que va a ser evaluado y todo lo que represente tensión eleva la presión. ¿Ese es el efecto guardapolvo que se llama? Tal cual, o fenómeno de alerta lo llamamos también. Eso determina que en el consultorio tengamos como límite 140-90 y por fuera del consultorio, cuando hacemos evaluaciones ambulatorias, 135-85. Pero el valor con el cual se tienen que quedar para el consultorio es 140-90. Que esos son los famosos 14-9 que dice la gente. 14-9. ¿Sí? Es una manera de simplificar ese 140-90. ¿Y qué depende que esos valores alteren? Digamos, ¿tiene que ver con los hábitos de la gente, con los hábitos saludables que lleve? ¿Es genética? Hay dos tipos de hipertensión. Nosotros hablamos de hipertensión esencial, a la más frecuente, la que se da en el 95% de la población, en donde hay una multicausalidad, en donde interviene hábitos de vida, edad, tabaquismo, estrés, descanso, tipo de alimentación. Y la que nosotros llamamos hipertensión secundaria, que es una hipertensión asociada a otra enfermedad, que si se trata esa enfermedad, se puede resolver la hipertensión. La hipertensión esencial no se cura, se puede controlar. Y eso es nuestra función. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo me controlo la hipertensión? Primero hay que definirla, ¿no? Y definir si el ver paciente... cuál es mi tensión normal y por dónde estaría por debajo y por dónde estaría por encima. Eso es único como cada persona. Eso es general. Sabemos que por encima del 140-90 tenemos más todo ser riesgo. Humano. Claro, Okay. Pero hablamos de promedios. Promedios. ¿Por qué resalto lo de promedios? Porque la presión arterial se modifica de acuerdo a lo que el cuerpo está haciendo y la situación de cada persona. Se modifica más de 100.000 veces por día. ¡Wow! Hay momentos en donde tener valores más altos de ese 140-90 es normal, porque el cuerpo necesita más presión. Por ejemplo, para poder correr, para hacer un esfuerzo, para poder defendernos, para poder bailar. Eso determina la elevación de la presión durante el momento que esa situación dura. Después, la presión baja. El 140-90 tiene que ser evaluado o determinado con el paciente sentado, tranquilo, sin síntomas, porque los síntomas modifican la presión arterial. Hacer varios registros, los cuales tienen que ser promediados, y a veces es necesario más de una consulta, es necesario 2 o más consultas, y a veces tenemos que recurrir a esas evaluaciones ambulatorias, ya sea controles en el domicilio o un aparatito que se llama monitoreo, el presurómetro, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con lo cual se termina confirmando o descartando. Es decir, el diagnóstico sería de ser hipertenso o no, y de ahí, digamos, ¿tiene tratamiento? Obviamente debe tener un tratamiento. Tiene tratamiento, y hablamos siempre de 2 tipos de tratamiento. Las medidas no farmacológicas, que de alguna manera se podrían resumir como el vivir bien. Ok. Comer bien, comer sin sal, estar en peso adecuado, hacer actividad física, descansar, dormir correctamente. Y el tratamiento farmacológico en caso que esté indicado. ¿Cómo controlo? Que era tu pregunta. Lo controlo de acuerdo al tipo de hipertensión que uno tenga, pero en general, si la presión está controlada, con un control cada 6 meses es suficiente. Por eso el diagnóstico es importante en el tiempo, hacer un buen diagnóstico. Claro, y siempre tomar nota. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, un por favor, placer. al contrario. Vamos al equipo. Dale. Bueno, estamos acá con la farmacéutica Catalina Van Baren.
para hablar de cannabis medicinal, es decir, cannabis como medicamento. Y bueno, bienvenida y muchas gracias por estar acá en Tesis. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerte. Bueno, ¿qué sería en realidad el cannabis medicinal y para qué sirve? Bueno, el cannabis es una planta que es considerada medicinal y que ya viene siendo utilizada hace muchísimos años y que en realidad en los últimos años tomó mucho auge porque al haber sido una planta prohibida durante tantos años y al haber habido mucha evidencia empírica de su utilización y de su digamos, propiedades benéficas para ciertas patologías, es que tomó mucho auge. Entonces, bueno, yo siempre digo que este es el momento del cannabis y para todos los que investigamos, y más en el campo de plantas medicinales, es como, digamos, el momento del cannabis. Es como una reivindicación quizás digamos, de lo verde. ¿Cuánto hace que se tiene noción de que se usó el cannabis? Y ya hay registros de 2.400 años antes de Cristo, así que muchísimos, sí, muchísimo. Si bien también ha tenido mucha importancia económica como fibra y como alimento, porque de las semillas se saca un aceite con muy buenas propiedades nutritivas. También su fibra es de excelentes condiciones, a tal punto que todas las embarcaciones que vinieron del Nuevo Mundo a colonizar América utilizaban sus cabos, eran hechos de cannabis, de cáñamo. En Barcelona hay una, no es el malecón, pero ahí cerca del mar hay una gran monumento y que tienen una rama de cannabis, porque con ellos se hacían los cabos y además las telas de las velas, sí, se hacían con eso. Pero a pesar de todo, digo, de la cantidad de tiempo, es muy reciente el descubrimiento de los receptores donde actúan de los receptores y de los compuestos. Claro. Que fueron en la década del año 60, de 1960, un investigador israelí llamado Rafael Mechoulam decidió investigar el cannabis y ver cuáles eran los compuestos que eran psicoactivos. Muy buena película, hay una película en YouTube, es un documental de 1 hora, que habla sobre cómo Mechoulam empezó a investigar el cannabis. Muy interesante, si lo quieren ver, lo googlean, el científico, YouTube, Rafael Mechoulam, y en la película cuenta la historia. Entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa? ¿Por qué? Bueno, tan mala prensa. Dicen que originalmente su prohibición nace del hecho de una no conveniencia económica hacia 1936, 1937, donde DuPont lanza el nylon. Y entonces era una fibra nueva que iba a reemplazar a muchas otras fibras y era como que el cannabis, el cáñamo le molestaba en realidad. Entonces deciden por, digamos, presiones políticas en Estados Unidos, sacan como una especie de tax que se llamó marihuana tax y que a todos aquellos terapeutas que utilizaban marihuana en sus preparaciones o que la recomendaban tenían que pagar como una multa bastante onerosa. Entonces, con eso se favoreció el no uso. Pero hay otras razones por las cuales se dejó de usar, porque era un extracto de una planta y ya para fines del siglo XIX es como que comenzaron a haber sustancias aisladas, también de origen natural, pero eran sustancias puras y es más fácil, digamos, de analizar, más fácil de dosificar que un extracto de planta que tenía mucha variabilidad química. Entonces, bueno, decidió, por eso la sociedad dejó de utilizarla. Y hoy que ya se está mirando el cannabis como un medicamento, ¿sí? ¿Qué condiciones tendría que tener para que sea un medicamento? Es decir, ¿en qué procesos está? En eso estamos, digamos, ahora tratando de mínimamente que tenga condiciones de calidad similares a un medicamento. Más allá de toda la investigación que falta respecto de las actividades farmacológicas y cómo es la interacción con el sistema endocannabinoide y las interacciones con otros medicamentos. Entonces, se está tratando de trabajar ya con normas de calidad en la producción de preparados a base de cannabis.
eso es importante. Y para eso hacen falta normas de calidad, para eso hace falta preparación en todos los profesionales actuantes y que quizás que se venda también en los canales de venta como son las farmacias, claro, ¿no es cierto? Donde hay un profesional farmacéutico que puede dar indicaciones acerca de cómo utilizarlo, de cómo guardarlo, de cuál es su tiempo de vencimiento y obviamente en combinación con el médico, que el médico es el que prescribe eso. Pero el farmacéutico puede ayudar en las pequeñas dudas del día a día del paciente. Sí, en la preparación sí es una y en la preparación, por supuesto, y en la preparación, por supuesto, y que se utilicen prácticas estandarizadas, buenas prácticas de fabricación, también los controles higiénicos que son necesarios, como para asegurar mínimamente la calidad de ese producto. Perfecto. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, por favor, un gusto. Muchas gracias. Ya volvemos, dale. Volvemos. Simons, descansá en primera clase. Acá estamos con la licenciada Sol Esteves, que es psicóloga y investigadora en neurociencia. ¿Cómo estás, Sol? Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. No, gracias a vos. Mirá, te convocamos como para charlar un poquito, porque hemos escuchado esta semana muchas noticias sobre el síndrome del quemado y queríamos preguntarte de qué se trata y cómo podemos ayudar a nuestros televidentes. El síndrome del quemado es un trastorno psiquiátrico que en verdad se da cuando ya ha habido un daño. O sea, la persona ya ha tenido ciertas alarmas de malestar, de que está atravesando situaciones de estrés, de malestar, de maltrato, y a las que o no les prestó atención o no les pudo prestar atención, y de alguna manera cuando ya se instala el síndrome del quemado es que el cuerpo dice basta, el cuerpo de alguna manera está pidiendo atención para que la persona preste atención a una situación que es insostenible o que está produciendo malestar en la persona. ¿Y cuáles son esos primeros tips, diríamos, síntomas que la persona debería estar escuchando a su cuerpo para darse cuenta que puede estar atravesando este síndrome? Los síntomas son malestar, por lo general, físico, psicológico, social, pero la persona se empieza a sentir mal. Además del cansancio, hay emociones negativas, la persona tiene menos atención, menos memoria, rinde menos, duerme mal. Empieza un montón de sintomatología de malestar y tiene que ver con que o sentimos que no tenemos los recursos o no los tenemos realmente para atravesar una situación dada. Entonces ahí tenemos que poder analizar muy bien cuál es esa situación y cuáles son esos recursos para ver si es que los tenemos pero que no los sabemos usar esos recursos, o que la situación es demasiado demandante y que hay situaciones tóxicas a las que el cuerpo ya no puede enfrentar. Entonces, poder evaluarlo y analizarlo muy bien para ver cómo desarmar esa situación y armar otra más saludable. ¿Y tiene que ver con lo laboral, con lo de las relaciones sociales? ¿Desde qué punto de vista está más, digamos, es más propenso a esto? Se da en todos los ámbitos. Donde más se da es en lo laboral. Vos pensás, yo trabajo con depresión y ansiedad, por lo cual lo veo un montón. ¿Tiene tratamiento esto? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cómo se encara un paciente que atraviesa este síndrome? Totalmente que tiene tratamiento. Primero es analizar muy bien lo que está pasando, porque en función a eso vos lo vas a ayudar a fortalecerse para poder enfrentar esta situación y ver cómo modificarla. También a trabajar sobre sus expectativas, sobre objetivos realistas y también sobre esta mirada de cómo poder volar por arriba de esta cultura que es muy resultadista, en donde no se prioriza la salud y el bienestar, en donde por lo general hay mucho foco en lo urgente y lo importante, que está totalmente desfasado de lo que realmente se puede hacer, de los procesos saludables y del bienestar de la persona. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo
por la cultura, por así decir, o sea, empezar desde la persona hacia afuera. ¿Y la pandemia empeoró esto o de alguna manera el hecho de que la gente por ahí está estresada por algunos temas, pero por ahí no con tanta carga laboral, o por lo menos se pasó por una etapa de menor carga laboral, se vio menos este síndrome? Mutó. Mira, no tengo datos de investigación, soy investigadora, así que sé que siempre hay que hacer una investigación, pero lo que yo vi en mi consultorio es que mutó. O sea, yo por lo general tenía muchos casos de estrés laboral y pasé a tener muchos casos de mamás, perdón por lo del género, pero por lo general me consultaban mamás con los chicos en su casa, encerradas, sobrepasadas por el encierro, el Zoom, las tareas domésticas a las que no daba abasto y capaz no tenía ayuda. Ahí se vio mucha sobrecarga, que capaz antes no pasaba tanto, y en lo laboral, en algunos casos, hubo modificaciones en el tipo de casos que eran más comunes, por así decir. Bueno, clarísimo como siempre, Sol, muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos otro día y seguimos en tesis. Gracias a ustedes. En medio de todo este 2020, que fue una locura, un stand-by apabullante, Simmons no paró de soñar. Para descansar en primera clase. Buenísimo, ¿eh? La verdad, temas súper variados. Sí, la verdad que sí, nutridito y creo que le va a gustar a la gente. Claro que sí. Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Nos vemos. Dale.